Hola, ¿qué tal? Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto poder saludarlos este domingo 26 de junio. Espero se encuentren saludables, en casita, bendecidos, como decíamos en el Búfalo cuando estábamos con el equipo de jóvenes B Provi, bendecidos, prosperados y en victoria. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, vamos a darle seguimiento a la clase El crecimiento del cristiano. Bueno, he optado por no colocar la imagen de la materia, así que por favor vayan prestando atención en el número de página, obviamente en la clase que estamos llevando, que ustedes ya saben que es el crecimiento del cristiano, pero vayan llevando una secuencia con la lectura. Creo que es más práctico, ¿verdad? No colocar ahí en la pantalla la imagen de la página como tal, porque al final es poco legible, ¿verdad? Entonces, para que le vayamos dando un seguimiento y que nuestras próximas clases pues vayan bajo este formato, ya solamente lectura y ustedes vayan leyendo. Voy a ir mencionando siempre el número de página para que no nos perdamos por ahí. Bueno. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Vamos a ver. Página número, página número 10. Finalizamos la página número 10. Estábamos entrando en la página número 11. Y estábamos en el tema arribita del número 10, ¿no? Hay un título que dice, podemos evitar pruebas innecesarias si somos sabios y humildes. Hechos número 20. Si lo logran, vamos a ver si lo logran enfocar por acá. La cámara no ayuda mucho, pero es aquí. Número 10, este título que está aquí arriba. Este título que está aquí arriba. Ok. Entonces, le damos lectura. Hechos 20. Primero leamos, ¿verdad? El Hechos 20. Vamos a leer un poquito por acá. Hechos 20. Dame un segundito. Muy bien, vamos a leer Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 dice. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia. Sopater de Barea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tiquito y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Muy bien. Bueno, no le encuentro el vínculo aquí, la verdad, con el título. Podemos evitar pruebas innecesarias si somos sabios y humildes. La iglesia misma se divide y Satanás no fue el problema más grande, pero algunos corazones tenían uno que otro motivo adentro de ellos. Pablo había estado 3 años en Efeso y les predicó de día y de noche con lágrimas. Les había dado evidencia muchas veces y estuvo diciendo que se arriesgaran y se establecieran. Hechos 20, 29 al 30. Vamos a ver por acá. Hechos 20, 29 al 30. Ok. Hechos 20.
29 al 30. Porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Bueno, se avecinaba una división en la iglesia y no podemos echarle la culpa a Satanás. Había hombres en la congregación quienes nunca dejaron que Dios tratara con sus motivos y querían el poder y posición que no les correspondía. Querían atraer a los hombres a ellos mismos y al Señor, pero el problema era del corazón y no de Satanás. Y fue lo que causó la división en la iglesia. Y luego Satanás se aprovecha de todo esto y es lo que hará los motivos en nuestro corazón que no han sido rendidos a él. Primera de Reyes 1:5. Dios no lo había escogido a él para ser rey, pero escogió a Salomón para que fuera el rey. Pero Adonías se exaltó y se formuló a sí mismo. El Señor dice que todo el que se exalta será derribado. No es un problema de Satanás, pero del corazón que invita a Satanás a que entre y una gran insurrección estaba ocurriendo. Jueces 2:19, el problema más grande que un hombre puede tener es un corazón duro. El hombre se pone a sí mismo como Dios en su propio Dios y hace a un lado el trono de Dios y no le consulta al Señor ni le pide dirección y no le pregunta qué quiere, pero el hombre hace lo que quiere hacer. Romanos 1:18 al 31. Vemos que el hombre está empujando a Dios del trono y le dice que no lo quiere en su vida y dice que quiere ser su propio Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto creo que a nosotros ya no nos pasa, ¿no? De hecho, hoy en día no tomar en cuenta a Dios es un peligro, porque ser cristiano para nosotros, mis hermanos, es un seguro de vida. Yo siempre lo he dicho, es un seguro de vida, porque hoy en día la cosa está tan peligrosa, la gente es tan mala, tan mala. Yo hablaba ayer con mi esposa y ella me comentaba de un caso que obviamente no lo puedo mencionar a detalle, pero de personas que incluso han hecho daño a sus propios familiares por temas económicos, por cobrar un seguro, por cobrar 100.000 lempiras, $10.000, 250.000 lempiras. Por favor, eso es no tener escrúpulos de verdad. Realmente hasta ese nivel de dureza de corazón hemos llegado. Lastimosamente, hermanos, la única manera de que nosotros podamos cambiar esa estructura en nuestro corazón, que son como cadenas que atan al corazón, eh, y, y- y lo hacen ser insensible ante el dolor ajeno. La única forma en que podamos cambiar eso es dejando que Cristo entre en nuestro corazón y Él mismo tome control. Transformará un corazón de piedra en un corazón de carne, dice la Biblia. Usted y yo somos digamos que los herederos de la gracia del Señor y los misioneros de diseminar la palabra del Señor a todo el mundo. ¿Cómo la gente va a saber de Jesús si usted no habla de Jesús? ¿Cómo la gente va a ser transformada si la palabra de Dios no llega a ellos? Entonces, el tema es que debemos formarnos para poder llevar esa palabra del Señor. Satanás sigue haciendo su trabajo, pero muchas veces nosotros no hacemos el nuestro. Cuando la iglesia, después que el Señor sucede la ascensión, ustedes conocen la historia, el Señor asciende, los apóstoles se quedaron abajo, ¿verdad? Mirándose las caras unos a otros y viendo a Jesús allá. Y le dicen los ángeles, ¿y vosotros qué hacéis viendo a Jesús subir al cielo? Si ese mismo que subió va a descender. El hecho es que los ángeles le están diciendo, vayan y hagan su trabajo, muchachos. Ya estuvo. Ya.
Ya terminó el proceso, el Señor ya fue exaltado, glorificado, ahora a ustedes les toca hacer su trabajo. La iglesia siguió en su trabajo, en su vida, perdón, siguieron en su vida cotidiana, volvieron a sus casas, pero con el tiempo empezó una persecución fuertísima hacia la iglesia, porque la iglesia no quería salir de esos 10 metros cuadrados, por decir un ejemplo un poco exagerado, ¿verdad? O sea, no querían salir de esas cuatro paredes, no querían salir de ese pequeño grupito de donde solo estaba la hermana, el hermano y los hermanitos. Solo ahí querían pasar. Entonces, ¿qué permitió Dios? Que viniera una gran persecución. El Imperio Romano comenzó a perseguir de una forma extraordinaria a la iglesia y entonces la iglesia tuvo que despertar. Y esa persecución fue la que hizo que la iglesia comenzara a predicar a todos lados, se salieran de Jerusalén y empezaran a predicar a otros lugares del mundo. ¿No? Ya el Señor estaba preparando a un Pablo por allá, ¿no? Y después lo envió, ustedes saben, a todas las naciones, a los gentiles, pero esto es una reflexión para nosotros. No nos acomodemos. Usted y yo no fuimos llamados para estar sentados calentando bancas. Usted y yo fuimos llamados para diseminar la palabra del Señor. Hay que hablar del Señor. Hay que llegarle al compañero de trabajo. Y esto es a todos. Esta es una palabra que le da para usted y le da hacia acá. Tenemos que hablar del Señor. Ya usted el Señor lo salvó, entonces usted también tiene que llevar esa gracia. ¿Qué pasa si un cristiano, imagínese usted, un cristiano convertido es atacado por el enemigo y éste le cuesta sobrellevar las luchas o las trampas que el enemigo le pone enfrente? ¿Cuánto más una persona que no conoce del Señor, que no tiene salida, que no tiene herramientas, no tiene armas como combatir contra Satanás? Entonces nosotros somos los que tenemos que armar ese ejército que está allá, que todavía no sabe que es ejército, pero que un día va a ser el día que usted llegue y les hable del Señor Jesús. La importancia de poder predicar su palabra, ¿cierto? Primera de Reyes 1:5, bueno, ya leímos esta parte, dice Romanos 1:18 y 31, vemos que el hombre está empujando a Dios del trono y le dice que no lo quiere en su vida y dice que quiere ser su propio Dios. El endiosarnos en el orgullo personal no permite que Dios obre en nosotros. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, es una manera de decirle a Dios, no te necesito, yo puedo hacerlo solo. Pero yo sé que esto ustedes lo manejan muy bien, yo sé que ustedes toman decisiones basadas en en la oración, en la búsqueda, y qué bueno, porque Una Luz en el Camino es una iglesia que tiene eh, digamos, ese fundamento, ¿no? Ese fundamento cristocéntrico y de dirección divina. No hacemos nada si no consultamos a Dios. Muchos podrían decir que somos hasta religiosos, pero yo prefiero que me digan religioso, hermano, a estar cometiendo errores por no preguntar al Señor. Compras un carro, nosotros le preguntamos al Señor. Compras una casa, le preguntamos al Señor. Compramos una moto, le preguntamos al Señor. Cuando yo me había acabado de convertir, hasta para ir a buscar ropa, le preguntaba al Señor. Así. Con el tiempo uno va aprendiendo, ¿verdad? Como el Señor piensa, el Señor entonces ya lo va dejando bregar un poquito solo, porque ya sabe que uno pues va a tomar ciertas decisiones que están alineadas a lo que Él desea. Sin embargo, hay decisiones en las que todavía nos hace falta un poco de experiencia, de madurez, y Él nos orienta, nos guía, nos enseña. Ups, ten cuidado. Eso es cuando le muestro un sueño y le, ten cuidado con el trabajo que vas a seleccionar, porque no es mi voluntad. Entonces usted ya sabe escuchar, ya sabe, no, no es de Dios. Y ya sabe que ahí se va a meter a problemas. Bueno, es un cuadro del corazón humano. Y Dios en su nuevo pacto quiere darnos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. En las parábolas del sembrador, muchas semillas fueron robadas por aves del cielo, que son los espíritus malos que roban la palabra de Dios de nuestro corazón. No debemos echarle la culpa a las aves del cielo porque ellas están allí para esto, pero el problema es el corazón que no recibe la palabra de Dios en lo profundo y la semilla profundizará en el corazón. Las aves del cielo no van a hacer nada en contra de ella y Satanás la robará si no llega a lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad?
Dios usa al diablo para captar nuestra atención y para arreglar cosas. Primera de Reyes 11. Dios necesita que Satanás esté cerca para la posición y esté cerca para probarnos. Apocalipsis 2:10. Dios envía problemas para captar nuestra atención. Y en Primera de Reyes 11:6 vemos que el corazón de Salomón se apartó del Señor. Pueden leerse por ahí Primera de Reyes 11:6, por favor. Se apartó del Señor y Dios usó a Satanás para sacudirlo. Y el verdadero problema fue que quería captar la atención de Salomón. En vez de captar el mensaje y cambiar su corazón, peleó contra él y le dijo a todas las personas que le ayudaran a sostenerlo, porque Satanás había tratado de destruirlo y para dar más dinero, pero nunca recibió el mensaje ni lo aceptó. En el verso 14, Salomón no recibió el mensaje y en vez de volverse a Dios y arrepentirse, peleó contra el enemigo y está tratando de atar a Satanás. Muy bien. ¿Cuántas personas deciden irse para los Estados Unidos, para España, para Suiza, para cualquier otro país, verdad? Eh, y no saben si es la voluntad de Dios que lo haga. Porque tal vez la situación económica en su casa ya no es igual, porque se tomaron malas decisiones en su juventud y ahora pues le toca lastimosamente sufrir consecuencias, ¿no? De las malas decisiones. Esto es muy común en nuestra vida cristiana. Eh, y yo no sé por qué nos cuesta tanto obedecer, hermano. Mire, la gente es buena para guerrear. Yo miro que hay unos hermanos y hermanas que son buenos para guerrear. Ayunan, oran, buscan de Dios, pero no son buenos para obedecer. O sea, ¿por qué esa parte de la obediencia se nos complica tanto? ¿Cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios si no escuchamos qué Dios quiere decirnos y qué es lo que Él desea en su corazón? Usted no tiene idea cuántas cosas he tenido que dejar yo porque las quería, pero no eran la voluntad de Dios, por obedecer a Dios, en momentos en los que no me imaginaba si realmente era, era bueno o era malo para mí. Bueno, malo, nunca pensé que fuera malo algo que Dios me iba a dar, pero que no era tan bueno como yo creía que era aquello que yo quería. Eso sí, ¿verdad? Pero eso no es tan bueno, Señor, como lo que yo estoy pidiendo, pero en tu palabra voy a obedecer. Y ahí iba yo, amargamente. Con el tiempo me daba cuenta que la voluntad de él era la mejor opción. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Te llaman de un trabajo, Dios te dice, no, ese lugar no. El trabajo se mira con un buen sueldo. Este es el que yo quiero, un menor sueldo. Y usted es frustrado porque usted quiere el otro, con ese pago aquí, pago allá, pago aquello. Pero ya no es la voluntad de Dios hacer cierto trabajo. Con el tiempo, cuando usted obedece, usted se da cuenta por qué Dios no quería que se metiera en ese trabajo. Algo malo iba a pasar ahí. Entonces, es importante que tengamos fe y paciencia. Bueno, sigamos con la lectura. Entonces, mis hermanos, estamos en la página número 12, ¿verdad? Número 12. Vamos entrando a la página número 12. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Es interesante que Salomón mismo hubiera escrito esto, pero ahora no estaba agradando a Dios. Y en vez de hacer que sus enemigos estuvieran en paz con él, estaba peleando en contra de él y debemos pedirle al Señor que nos muestre si estábamos haciendo algo incorrecto. Cuando Dios haya terminado de usar a Satanás, lo va a destruir para siempre. Y es importante que no estemos contentos con solo llegar al cielo, sino de llegar a lo que Él quiere para nosotros. Las injusticias son ordenadas por Dios para traer bendición a nuestra vida y muchos cristianos no tienen esta revelación y por lo tanto pelean por injusticias.
Y fueron las injusticias las que exaltaron a Jesús por encima de todo nombre en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan? Yo les decía, yo les hacía un escenario. Cuando estamos en proceso, ¿se acuerdan de la materia anterior, el viaje de los hijos de Israel? Salimos de Gosén, como que salimos del mundo, entramos al desierto, ¿no? Desierto tipifica prueba, proceso, formación. En ese momento, ustedes háganse a la idea que ustedes están en un estadio, ¿verdad? Ahorita que están viendo el mundial por ahí, háganse la idea que están en el estadio. Y todo lo que están en el estadio como tal, los, eh, las personas que se encuentran ahí están viéndolos jugar en un partido donde ustedes son los representantes de Jesús y en el otro partido están los representantes de Satanás. La ventaja de esto es que si usted es obediente, es sumiso a Dios y entiende el plan de Dios en ese partido, fácilmente va a ganar, porque el partido ya está ganado. O sea, es decir, Jesús ya ganó por usted. El problema con nosotros es que vemos el marcador 0-0 y creemos que tenemos que jugar como Messi o como Cristiano Ronaldo. Bueno, Cristiano ya no juega mucho, pero que tenemos que jugar muy bien para ganar el partido. Y nos basamos a a nuestra propia inteligencia, a nuestro propio intelecto. Creemos que nuestro coeficiente intelectual es lo que nos va a sacar adelante. Y no es así. En realidad todos los ángeles que están ahí alrededor viendo, no están viendo si usted tiene la alta capacidad o el IQ lo suficientemente alto para ganar ese partido. No están viendo qué tan obediente es usted a Dios y qué tan entendido es usted en la palabra del Señor para saber que ese partido ya fue ganado. Y usted sigue jugando, pero usted sigue confiando en Dios, no en sus fuerzas, no en sus habilidades. Usted juega y deje que Dios trabaje. Israel, ¿cuánto tiempo caminó Israel en el desierto? ¿Cuántas pruebas pasó Israel cuando salió del desierto? Peleaban contra cualquier cantidad de gente, contra el amorreo, contra el heveo, contra el geteo y todas las naciones que estaban en Canaán. Lo único que Dios quería era demostrarle a Israel que no necesitaba de ellos para hacer las grandes, eh, para derribar a esos ejércitos. Él lo único que quería era que Israel se diera cuenta que Jehová era su escudo, que Él era su protección, que Él era su ayudador, que Él es el que iba delante de ellos como poderoso gigante. Eso es lo único que Dios quería mostrarles, que confiaran en Él, para que lo vieran como el Dios eterno. Si Dios, hermano, solo tiene que pensar las cosas, solo tiene que mover un dedo y las cosas se abren. Usted gana por goleada si confía en Dios. Más si confía en sus fuerzas. A algunos pegan uno que otro gol, ¿verdad? Porque hay gente que le va bien, aunque no confía en Dios, porque tal vez tienen algunas habilidades por ahí extraordinarias. Pero ¿dónde está la gloria de Dios cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas? Lo más común es que nos vaya mal, porque perdamos por goleada, ¿no? Debido a que no confiamos en Dios. Deje que Dios lo guíe y que lo oriente y que lo lleve hacia ese lugar donde Él quiere llevarlo. Recuerde, hay muchos alrededor de usted que lo están viendo y no esperan ver sus habilidades, esperan ver su confianza en Dios. El trabajo en la vida, vamos en la página, ok, vamos a ver por acá. Creo que todavía nos quedamos en la página número 12, ¿no? La injusticia son ordenadas por Dios para traer bendición. Este es el segundo párrafo. Para traer bendición a nuestra vida. Y muchos cristianos no tienen esa revelación y por lo tanto pelean por injusticias. Vamos al párrafo número 3. Las injusticias hacen una obra profunda en nuestro corazón si reaccionamos de la forma correcta y si peleamos contra la injusticia, peleamos en contra de lo que nos está promoviendo. Y algunos cristianos
pasan toda su vida pidiendo una injusticia, una justificación, y no tienen la sabiduría del Señor ni conocen sus caminos. Pero Dios ha ordenado toda injusticia cruel para traernos algo bueno a nosotros y aun aquellos que han tenido una vida tranquila terminan con un galardón en el cielo. ¿Ok? Una señal muy clara de la madurez cristiana es cuando entendemos que la mano escondida de Dios está detrás de la injusticia. Mire, eh, y esto va más para los jóvenes que están de repente todavía no se han casado, no están iniciando una carrera tal vez en el colegio. Eh, Piensen una cosa, piensen a dónde quieren llegar, pues. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué planes tienen? Piensen en algo que ustedes desean. No sé, quiero ser un doctor o un ingeniero en sistemas. No sé qué carreras desean. Y preséntenla a Dios y descansen. No les estoy diciendo échese a dormir. No, descansen en Dios. Yo me frustré tanto mientras estudiaba mi carrera porque miraba que el tiempo pasaba. Yo era bien mayor en relación a mis otros compañeros porque ya tenía 25, 26 años. Y la mayoría eran de 18 o de 19 años, ¿verdad? Y yo decía, pucha, voy atrasado, no avanzo, porque lastimosamente a mí me tocaba estudiar no secuencial, sino que entraba un periodo, el siguiente trabajaba y así. Y era frustrante, en cierto modo, pues no tenía quien me apoyara. Pero con el tiempo aprendí a descansar en Dios y entendí que el tiempo de Dios es perfecto y que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. O sea, Él es el dueño del Cronos. Entonces dije yo, no, vamos a descansar en Dios. Dios va a ayudarme a seguir adelante. No me detuve, ni esperé que el título cayera por inercia o del cielo, no, sino que dejé que Dios me seguí forzando, en lo que le llaman en hebreo emuná, fe, acción. Y seguí avanzando, pero confiando en Dios. Si tú tienes planes de llegar a tener una carrera universitaria y pones eso en las manos de Dios, ten por seguro que si te esfuerzas lo vas a lograr. Cosa que la gente que no conoce a Jesús difícilmente lo va a lograr. Puede tener aspiraciones, pero si no tiene la economía, no lo va a lograr. Una persona que no tiene la economía, que no tiene plata, dinero, cash, pero tiene a Dios, tiene a Jesús y lo pone en sus manos, Jesús abre las puertas. Yo me encontraba dinero en la calle, botado, lo agarraba ahí para sacar copia. Claramente no es fácil, no es un proceso difícil porque también tienes que crecer en fe, pero eso te ayuda a madurar y a entender que Dios es eterno, y que Él te forma. Eso es un pequeño testimonio que les dejo por ahí, una cápsula para que ustedes lo apliquen. Sueñen en grande, hermano, sueñen en grande. Usted que tiene ahí, que se acaba de casar, sueña con una casa, sueñe con una casa grande, una residencial importante. Usted no le lleve miedo, Dios es cumple los sueños. Dios cumple los sueños. Así que solo es de confiar en Él. Claramente eso lleva tiempo. No hay que desgastarse, hay que esperar que Él sabe el momento óptimo para que llegue eso, ¿verdad? Confiemos en Dios y Dios va a obrar. Eso es todo lo que Él desea. Por eso muchos cristianos no llegan a nada, hermano. Perdónenme que lo diga, pero es porque les cuesta confiar en Dios. Les cuesta depender de Dios. ¿Ah? Entonces es importante que dependamos del Señor. Las injusticias hacen una obra profunda en nuestro corazón. Bueno, sigamos acá. José, el hijo de Jacob, tuvo una revelación en Génesis 50:20. Ustedes ya conocen la historia. José creció en un lugar infeliz y había envidia y contienda entre los padres. Y entonces es de sorprenderse que todos los hermanos tuvieron lo mismo porque crecieron en ese ambiente. De manera que estaban llenos de celos y cuando vieron que José tenía la túnica de colores, trataron de matarlo. Mire qué hermanitos eso, ¿verdad? Cualquier parecido, mera coincidencia. Y lo traicionaron y fue vendido por unos pocos
dólares a la esclavitud egipcia. Y hubo injusticia tras injusticia, pero en realidad fue justo, porque esto precisamente lo estaba empujando hacia el trono. Hubo un gran perdón en José. Y fue porque entendió las injusticias, y si no entendemos las injusticias, no podremos perdonar a las personas ni podremos sobreponernos a las cosas que nos han ocurrido. Y debemos entender que las injusticias son para bendecirnos. Sus pensamientos no son los nuestros, nosotros actuamos como actuamos por la forma en que pensamos. Nadie recibió más injusticia que Jesús y nadie ha sido más exaltado más alto que Él, y seremos exaltados al nivel que estemos dispuestos a descender. Uy, oiga esa palabra. Se lo voy a volver a leer porque yo sé que tiene que grabársela. Nadie recibió más injusticias que Jesús, y nadie ha sido exaltado más alto que Jesús, que Él. Y seremos exaltados nosotros al nivel que estemos dispuestos a descender. Y cada injusticia puede ser una bendición y, y si la permitimos. Dios puede convertir una maldición en bendición y debemos estar contentos con lo que Dios nos da y no nos comparemos y no esperemos igualdad. Eh, Dios nos galardonará a todos nosotros, pero no tenemos que preocuparnos por igualdad ahora. Nunca debemos pedir a Dios que nos dé lo que merecemos, porque aún lo que tenemos no lo merecemos. La felicidad consiste en ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Te has escuchado por ahí Hakuna Matata? Bueno, es una forma de ser sin preocuparse, esto lo hay que vivir. No es pecado ver a Timón y Pumba, hombre. Debemos ser felices, hermanos. Deje que Dios dé la felicidad a su corazón y deje de estarse presionando en sobremanera por cosas que no están en sus manos. Hay cosas que están en las manos suyas y hay cosas que están en las manos de Dios, ¿verdad? Deje que Dios lo forme. Es tan lindo ver cómo Dios te pone después en una vitrina y los que te humillaron te miran para arriba. Y esto no lo digo con alegoría porque me alegra ver de repente que aquellos que... No, no, yo siempre le pido a Dios por ellos, porque salgan adelante, porque prosperen, pero yo ¿qué puedo hacer? Yo tuve que forzarme para salir adelante. Y ahora, bueno, te saludan y te dicen, ay, mira cómo Dios tiene sus favoritos, que a ti sí te levantó y a mí no. Eso no tiene nada que ver con... Eso no tiene nada que ver con la persona a la que Dios levanta, tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Del que Dios no levanta. Porque si usted está dispuesto a dejarse levantar por Dios, Dios lo va a llevar a las alturas. Pero si usted no está dispuesto, el problema no es el que Dios levantó, el problema es usted que no se deja levantar por Dios. Es necesario dejarnos levantar por Dios. Bueno. Pero no tenemos que preocuparnos por igualdad ahora, ¿verdad? Nunca debemos pedir a Dios que nos dé lo que merecemos, porque aún lo que tenemos no lo merecemos. Gracias, Señor, por lo que tengo, porque no me lo merezco, pero aún así me lo diste, Padre. Yo me merecía la cruz, pero tengo la salvación. Yo me merecía la muerte, pero tengo la vida. Todo lo que tenemos es por gracia a Dios. La habilidad de llevarnos bien con los demás personas es señal de que hemos alcanzado la madurez y significa que todos nuestros problemas han sido resueltos. Deje de andar peleando con los hermanos, ¿verdad? Yo miro que algunos pelean hasta porque uno tiene arbolito de Navidad y el otro no tiene hermano. Déjelo, deje de discutir por esas cosas. Es necesario que la gente entre en un nivel de madurez para que lo entienda, pero usted no lo va a hacer entender. Deje que la gente camine y viva su vida a la manera que la quieren vivir, ¿verdad? Pero usted no se amargue por ellos. Que no va a ir a visitar a sus papás o a sus tíos porque aquel tiene un arbolito en Navidad y prepara tamales. Vaya, hombre, tranquilo, disfrute con ellos, relájese un momento y cuando tenga el chance, háblele a usted.
del Señor, de la palabra, hágale ver a ellos, ¿verdad? Que muchas cosas no son de Dios y que algunas cosas, si ya es cristiano, algunas cosas no son pecado, pero que muchas veces tienen matices grises que debemos de ir madurando en el Señor para entender que son, que tienen orígenes paganos, etcétera, 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 etcétera. No, usted tiene la sabiduría, Dios, por eso está estudiando, por eso estamos en el crecimiento del cristiano. Es muy reactivo usted, mecha corta, le dicen, ¿verdad? Solo medio lo tocan y salta. Bueno, eso es un signo de que todavía le falta madurar, que tiene que cambiar. No digo que no tiene que no, digamos, usted es jefe en una empresa, no necesariamente va a estar callado y sumiso. No estoy hablando de eso. No, 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 no estoy hablando de eso. Usted tiene que dar directrices, órdenes y le toca a usted, ¿verdad? Ser jefe en la empresa, órdenes claras y directas. Pero si a usted lo atacan, usted se mantiene firme, porque usted es una figura de mando. Usted representa a Jesús. Usted no es cualquiera. Usted no es cualquiera. Usted es una figura de mando. Usted representa a Jesús. Y si por ahí mira a otro que sabe más que usted y lo está humillando siempre porque sabe más que usted, es una prueba. Alégrese. Dios está incitándolo a que usted lea más, a que busque más, a que sea más acucioso. Y prepárese. No agache la cabeza y diga, ah, pero vos te vas a ir al infierno, yo me voy a ir para el cielo. No haga eso. Prepárese. Que a veces eso hacemos los cristianos. En vez de reaccionar para aprender o para crecer, reaccionamos para quedarnos encuevados en nuestras cuatro paredes. No. Hay humillaciones que no son para agachar la cabeza, sino para que la levantemos. Bueno, el trabajo en la vida que Él nos da nos está preparando e instruyendo para poder tener una posición en los cielos. Y si fallamos en hacer la voluntad de Dios para nuestra vida, algo va a estar interminado en nuestro espíritu y entonces no vamos a poder llegar a ocupar esa posición que se nos había destinado en los cielos. Apocalipsis 3:11. Debemos tener cuidado para no llegar a perder nuestra corona. Mateo 5:19. Habrán algunos que serán grandes en el reino de los cielos. Sin embargo, otros ocuparán una posición menor. Este versículo habla de un grado de recompensa para los cristianos en los cielos. Es importante no solo que hagamos del cielo nuestra casa, sino un lugar en donde ocupemos una posición. Muchas personas encuentran perdón y salvación en el hecho en el hecho de muerte, y es la misericordia y bondad del Señor. Y si van a tener una recompensa en los cielos, porque hasta cierto grado fue una vida con tiempo perdido, porque durante toda su vida hicieron su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Ok. Muy bien. El Señor únicamente va a decir al que cumplió su propósito en la vida, ven, buen siervo fiel, aun cuando muchos estén en el cielo. Daniel 12:13 nos muestra que Dios tiene una posición definida para aquellos que hayan terminado con el curso y propósito de su vida, y nuestras acciones en esta tierra nos están preparando para la posición en el cielo. David, aún en su trabajo secular como un pastor, el Señor le estaba enseñando benignidad y cómo tratar con las ovejas. Dios nos prepara para un ministerio aún dentro de nuestro trabajo secular, y si no somos fieles, estamos cerrando con la página 13, ¿verdad? En las cosas naturales, Él no nos utilizará en las cosas espirituales. Y Dios no solamente estaba preparando a David para ser rey en su debido tiempo, pero estaba obrando en él un ministerio para después de la resurrección. No menosprecie o no aprecie de menos el trabajo que Dios le ha dado. Es en la iglesia, es en el trabajo secular, donde sea. No lo menosprecie. Dios sabe por qué lo tiene ahí. Valórelo, hágalo bien. Le toca barrer, barra bien, sea la mejor barrendera. Le toca lavar los platos, lávelos bien, sea el que mejor lava los platos. Le toca gerenciar en una empresa, gerencie bien, sea el mejor gerente de la empresa. Levántela, ¿verdad? Eso, porque eso es un simbolismo de lo que usted va a hacer en el reino de los cielos. Haga bien las cosas que Dios le ha dado. Por eso la Biblia dice que hagamos las cosas como para el Señor.
como para el Señor. Bueno, vamos a la página número 14, hermano. Estamos en el párrafo número 2, página 14, número 2. Aquí vamos a terminar, ¿verdad? Para que la siguiente sesión, pues la vamos, si la vamos a hacer presencial, empecemos con la página 15, pero avancemos con la página número 14, párrafo número 2. Dice, cuando David sea resucitado en unos cuantos años, será otra vez un pastor que alimentará a las naciones de Israel. Nuestro llamamiento es eterno y no va a finalizar ahora. Somos llamados sacerdotes para siempre de acuerdo al orden de Melquisedec. El Señor resucitará a David, que será rey de pastor por 3000 años después de su muerte. Será resucitado y tendrá un ministerio que va a continuar. Jeremías 39. Interesante. David va a ser un pastor. David, el mismo David que adulteró, que tomó una mujer que no era de él, la mujer de Urías, Bexabé. Ese mismo David que Dios mandó al profeta Natán a que lo hiciera darse cuenta de lo que había hecho. El mismo David que asesinó a Urías para ocultar su pecado. Ese mismo David que censó al pueblo, o ese mismo David que estuvo a punto de matar a varios hombres porque no le servían como él quería. Piense bien entonces cuando juzgamos a una persona. Ese fue el hombre conforme al corazón de Dios. Iba a ser el pastor por 3000 años. Va a ser rey de pastores. Señores, ¿no creen a veces que somos exagerados en perjuiciar a la gente y señalar a la gente por nuestras propias ideas y pensamientos? La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Él va más allá. No juzgue a la gente, deje que Dios trabaje con ellos. Él tendrá su manera de dirigir, ¿verdad? Y de guiar a aquellos que Él desea en ciertas posiciones. Así que no lo señale. Primera de Samuel 12:3. Debemos comprender la esperanza de nuestro llamado. Dios puede tomarnos tal como estamos con muchos problemas y conforme continuemos diciéndole sí vez tras vez, porque Él puede transformarnos y evolucionarnos para que lleguemos a ser tan majestuosos y santos como Él es. Ok, vamos con el párrafo número 5 de la página 14. En Primera de Corintios 1:8, Pablo le decía a los corintios que andaban mal, pero que él los llevaría a la perfección. Ese Pablo. Eran cristianos carnales y tenían problemas. Y mire que en Corintios abundaban los dones espirituales y Pablo les decía que eran cristianos carnales. Bueno, para que usted vea que los dones no necesariamente te hacen a vos un mejor cristiano. Mucha gente tiene dones, hermano, y más bien cometen averías en la iglesia con los dones. Por eso tenemos que buscar los frutos, porque los frutos sostienen los dones. Si él obraría de tal manera que llegarían a ser inaccesibles, Dios quiere que lleguemos a formar parte del principado y también del reinado, que tengamos todos los atributos de los reyes y que lleguemos un día a reinar con Él y a la esperanza de nuestro llamamiento, porque Dios no contempla lo que somos al presente, pero aquello en lo que somos capaces de convertirnos cada día. Si somos cambiados y no debemos permitir que nuestro corazón sea que ofenda y se den por vencidos. Tal es el poder, tal es el poder del Evangelio, tal es el poder de Dios para todo aquel que cree, y debemos continuar creyendo, y el Evangelio no tendrá ningún efecto si no lo aceptamos, pero no debemos rechazar lo que Él nos ha regalado, designado. Primera de Pedro 2:9. Somos real sacerdocio. Real es algo perteneciente a los reyes. Dios está desarrollando dentro de nosotros atributos relativos a la monarquía y nos está haciendo como es el rey. Apocalipsis 5:9-10. Vamos a ser hechos de
esta manera y se toma de mucho tiempo y disciplina porque Dios está obrando en nosotros por ser del linaje sacerdotal y de la línea de los reyes para llegar a ser majestuosos y reinar un día con Él. Dios ha ordenado que sean escogido su pueblo de todo linaje, pueblo, lengua, etcétera, y de todas las nacionalidades y pueblos van a haber de linaje sacerdotal y linaje real. Y es por esto que el Señor nos está preparando a cada uno de nosotros, porque Él tiene personas que van a convertirse en reyes y sacerdotes en todas las naciones y el Evangelio debe llegar a ellos y no solo el Evangelio, sino que tenemos que sembrar en ellos una semilla superior que logre dar en ellos un fruto superior también, el alma a aquellos que le aman y podernos llegar a estar tan cerca de Dios. Juan se recostaba sobre el Señor y fue llamado el amado, pero todos los demás tuvieron la oportunidad de recostarse en él, pero Juan deseó hacerlo y Dios no tiene favoritismo, sino que quiere que lo hagamos todos. Proverbios es escrito por un rey para un rey. Parte del libro se compone de algo que David le escribió a Salomón. Y el propósito del libro es entrenar a una persona para que llegue a tener la semejanza de un rey propio. Proverbios tiene que ver mucho con el espíritu de sabiduría y es lo que produce cualidades en un rey. Así que para llegar a ser rey tenemos que sumergirnos en el libro y aprender las cualidades de Cristo. Bueno, el crecimiento del cristiano. Mis amados hermanos, nos quedamos ahí, ¿verdad? Esperemos que podamos avanzar ya presencialmente la próxima semana, ¿verdad? Nos quedamos en la página número 14, iniciando en la página 15, ya en el tema ¿cuál es la clave para el crecimiento? ¿Cuál es la clave para el crecimiento? Entonces, lo vamos a estar viendo el próximo sábado, si Dios lo permite. Por favor, estén pendientes de cualquier cambio. Yo esperaría que no tengamos cambios y por favor lean su materia, no se queden solamente con lo que les enseño en la sesión, siempre les digo, eso es lo que Dios me ha revelado a mí, sin embargo, puede que ustedes también tengan su propia revelación y es bueno pues tener un debate positivo en este sentido que pueda enriquecernos a todos, porque no me gusta hacer un monólogo, sino que podamos interactuar en el grupo. Dios me los bendiga a todos, somos una luz en el camino, eso hay que alumbrar el camino de los demás. Dios te bendiga.